courts, including the United States Supreme Court, have reviewed the legal issues in this case, and therefore I will not grant a 30-day stay. May God bless Karla Faye Tucker, and God bless her victims and their families. Karla Faye Tucker. Su voz, su actitud, su mirada, todo parecía equilibrado, casi en paz. Pero tras esa calma había algo difícil de explicar, porque Karla no solo mataba. Admitía disfrutarlo, no en sentido figurado. Dijo que tuvo un orgasmo mientras mataba. Su historia es una de las más horribles y paradójicas de la historia estadounidense. Un crimen brutal, una conversión religiosa, una ejecución pública. Y luego están los interminables intentos de comprender. ¿Quién era ella realmente? Karla nació en Houston, Texas, en 1959. Desde fuera eran una familia normal, pero dentro la casa era todo menos acogedora. Su madre, drogadicta, apenas se fijaba en los niños. Su padre era más un ausente que una persona viva. El ambiente era frío e inestable. Nadie le preguntaba a Karla cómo se sentía. Simplemente la ignoraban. En lugar de apoyo, recibía gritos. En lugar de cariño, recibía palabras duras. Desde pequeña, vivió a la defensiva. A los 12 años, Karla probó las drogas por primera vez, no por placer, sino para acallar de algún modo el constante ruido interno. A los 14, se escapó de casa, no porque quisiera libertad, sino porque ya no podía vivir en ese ambiente. Terminó en la calle y allí comenzó una vida diferente. Rápida, peligrosa, sin frenos. Cada día era una lucha por la supervivencia. Nadie le enseñó a amar. Nadie le enseñó a lidiar con el dolor. Aprendió a soportar, a esconderse, a convertirse primero en alguien a quien no se le podía herir. A principios de los 80, Karla ya estaba sumida en otra realidad. Estaba rodeada de motos, alcohol, música pesada y hombres sin la menor preocupación en la mirada. Se unió al mundo motero, no tanto porque le gustara, sino porque era su refugio. En estos círculos, el dolor no se discutía. Se ahogaba, se confundía, se olvidaba. Entonces conoció a Daniel Garrett, tan destrozado como ella. Juntos se convirtieron en una unión tóxica. Adicción, emociones exaltadas, noches de insomnio. La idea del robo no nació del interés propio, sino de la desesperación. Casi no había dinero. Los planes eran difusos. No había hitos. Solo necesitaban conseguir algo para vivir un par de días más. La noche del 13 de junio de 1983, se colaron en el apartamento de un hombre que Karla conocía. Pensaron que estaba durmiendo, o que no estaría en casa. No querían sangre, no en ese momento. Pero algo salió mal. En un instante todo se descontroló. El mal estalló y nunca se extinguió. Cuando todo terminó, había 2 cadáveres en el apartamento, y sus vidas se habían esfumado. Cuando arrestaron a Karla, no intentó resistirse. No intentó escabullirse. Simplemente contó la historia tal como sucedió, sin lágrimas, sin emoción. Eso era lo que más la asustaba, como si aún no se hubiera dado cuenta de lo que había hecho. Los investigadores estaban confundidos, estaban acostumbrados a criminales diferentes. Pero Karla era confusa. Joven, bien arreglada, educada, y a la vez con tantos detalles que daban ganas de ignorarlos. La prensa la convirtió al instante en un símbolo. Una mujer que se pasó de la raya, el diablo disfrazado de mujer. Se convirtió en una sensación y en un espantapájaros. El tribunal la condenó a muerte. Pocos lo dudaron. El delito era demasiado grave, demasiado flagrante. Pero no hubo malicia en la sala. Hubo silencio. Había demasiadas cosas sin aclarar en esta historia. Era demasiado inusual ver a una persona que había hecho algo terrible sin justificarlo. Karla no armó un escándalo en prisión. No empezó peleas. Simplemente desapareció en el silencio del corredor de la muerte. Pero con ese silencio llegó algo más. Un movimiento interior. Dejó de consumir. Empezó a leer. Al principio, libros al azar. Luego la Biblia. Después diarios. Empezó a escribirle a la gente, a responder cartas. Y la gente empezó a escribirle cada vez más. No pidió perdón. No suplicó libertad.
No jugó un papel. Era como si por primera vez en su vida tuviera tiempo, simplemente para ser, para comprender las cosas, para respirar, para rezar. Y quienes interactuaron con ella dijeron que realmente había cambiado. No para el público, sino por dentro. Psicólogos, guardias, capellanes. Todos vieron algo diferente en ella, algo que no estaba en la mujer arrestada. Pero lo más extraño y aterrador fue que ella misma lo admitió. No discutió el veredicto, simplemente lo aceptó. En algún momento, el mundo entero se enteró de esta historia. Programas, artículos, llamamientos de celebridades, de líderes religiosos. La gente pedía clemencia, no porque quisieran justificarla, sino porque creían que una persona puede cambiar. Pero había otros, quienes conocían los nombres de los muertos, quienes recordaban esas fotografías, aquellos golpes, quienes creían que ningún remordimiento puede cancelar la muerte. No eran menos, y ellos también tenían razón, a su manera. Texas se enfrentaba a una disyuntiva: mostrar clemencia o ejecutar la sentencia. Para algunos era una cuestión legal, pero para la mayoría era un callejón sin salida moral. ¿Qué elegirías? 8 de febrero de 1998. Una mañana de lo más común en una celda extraordinaria. Carla se despertó más temprano de lo habitual. Esta vez nadie la despertó. Ni el sonido de botas pesadas en el pasillo, ni el ruido metálico de una puerta metálica. Solo un silencio denso y viscoso que, por alguna razón, provoca picor en la garganta. El tipo de silencio que precede a algo grande, o al final. Se incorporó en su litera, se pasó la mano por el pelo, como si ordenara no solo su vida, sino también sus pensamientos. Todo a su alrededor parecía sorprendentemente normal, como si fuera un lunes más en una serie de mañanas de prisión. Se duchó, se puso un uniforme limpio, hizo su cama con tanto esmero, como si fuera un ritual. No solo una costumbre. El guardia diría más tarde. No había prisa ni pánico en sus acciones, como si quisiera grabar en la memoria cada gesto, cada movimiento, como quien sabe que nunca volverá a tener una mañana como esta. El desayuno fue modesto. Carla rechazó todo lo pesado. Nada de carne, ni dulces, ni frituras. Solo unas verduras, una pieza de fruta, una taza de té. Era como si guardara la ligereza, sin querer sobrecargar ni su cuerpo ni su mente. Ese día necesitaba permanecer en su interior, donde nadie, ni siquiera el tiempo, pudiera interferir. Pasó el resto de la mañana con el capellán. Casi sin alzar la voz, rezó. No pidió un milagro, no se aferró a la vida, no habló de miedo ni de injusticia, solo de aceptación. Sus palabras eran sencillas, casi mundanas, como si las hubiera dicho más de una vez. No había en ellas un remordimiento ostentoso, solo honestidad y una extraña calma. Parecía que ya lo había perdonado todo, tanto a quienes la habían condenado como a sí misma. Al oír pasos en el pasillo, Carla se levantó sin decir palabra. No bajó la vista, no evitó la mirada de los guardias. Dio las gracias a los presentes. Dijo, gracias, como si no fuera por nada en concreto, sino simplemente por seguir siendo humana. Y se fue, paso a paso, sin vacilar, sin temblar, no como una prisionera, no como una criminal, como alguien que vivió su destino hasta el final y ahora simplemente caminaba hacia él. Más tarde, los guardias recordaron. Ese día, toda la prisión pareció congelarse. Nadie susurró, nadie respiró con fuerza, como si todos, incluso quienes estaban seguros de su culpabilidad, se dieran cuenta de repente de que no era un recorte de periódico lo que caminaba por ese pasillo. Ni un titular, ni una sentencia. Una persona caminaba, una mujer, como millones de otras, solo que con un destino que no eligió, sino que aceptó. Pero incluso después de su muerte, todo apenas comenzaba. Las discusiones no cesaron, se volvieron más fuertes, más agudas, más incómodas. Alguien exhaló. Por fin, la sentencia se cumplió, se hizo justicia, la ley funcionó, el sistema no flaqueó, y algunos, por el contrario, sintieron que algo evasivamente malo había sucedido,
como si hubiera habido una oportunidad de dar un paso hacia la comprensión y la hubiéramos perdido, sin derecho a repetición. Carla dejó de ser solo una mujer que cumplía una condena. Se convirtió en un símbolo, compleja, controvertida, dolorosa. Para algunos, un recordatorio de la crueldad. Para otros, la prueba de que el cambio es posible. Pero todos tenían algo en común. Siempre había un interrogante junto a su nombre. ¿Qué es más importante? ¿El pasado en el que una persona tropezó o el presente en el que se dio cuenta de lo que había hecho? ¿Dónde termina la culpa y dónde comienza la oportunidad de ser diferente? Estas preguntas no están en los libros de texto de derecho. Están en nosotros. Y precisamente por eso es tan difícil hablar de ellas. Es fácil juzgar cuando solo se ve un breve fragmento de un caso. Solo los hechos. Solo lo oficialmente reconocido y registrado. Es más difícil cuando te enfrentas a una persona que ya no es la misma. Cuando no pregunta, simplemente existe. Con su dolor, con su sombra, con su elección. Aceptada y vivida. Quizás por eso esta historia sigue tan viva. Porque no hay una respuesta fácil. Porque hay un espejo en ella. Miramos a Carla y no nos encontramos con ella, sino con nosotros mismos. Con nuestra frontera entre el bien y el mal, entre la misericordia y la ira, entre hagámoslo de nuevo y nunca más. Y cada uno de nosotros, mirándose en este espejo, escucha en su interior una pregunta silenciosa, casi imperceptible. ¿Qué pasaría si fueras tú quien decidiera? ¿Podrías perdonar? ¿Podrías creer? ¿O te alejarías sin escuchar el final? Y quizás la confesión más honesta de esta historia no sea la respuesta, sino lo difícil que es darla. Este fue el caso número 13. La historia de una mujer que al principio fue odiada. Luego comenzaron a escuchar. Y en algún momento reconocieron algo propio en ella.